¿Qué onda, amigos de YouTube? Yo soy Alex Vargas y hoy les voy a hablar de Alaska y su relación. ¿Sabías que Alaska perteneció al país de Rusia? Tal vez pensarás que Alaska es de Canadá por su cercanía con el país de la hoja de maple, pero no es así. Hoy en día Alaska es el estado número 49 de Estados Unidos, pero hasta antes del año 1867 perteneció al país ruso. Alaska se encuentra al norte del continente americano y fue en el año de 1867 cuando rusos y norteamericanos hicieron aquella transacción. Hoy en día todavía muchos piensan que los norteamericanos robaron Alaska a los rusos o que la alquilaron y simplemente no la devolvieron. Pero en aquel año se dio una transacción justa y ambos países tenían grandes razones para llevar a cabo dicha transacción. Pero hablemos ahora sobre la Alaska rusa, la cual era un centro de comercio internacional muy importante. En su capital, Nobre Anglés, hoy llamada Sitka, se comercializaban telas chinas, té e inclusive hielo que se repartía a todos los Estados Unidos cuando no existían todavía los frigoríficos. Se construyeron barcos, fábricas y se extraía carbón, y a los comerciantes rusos les atraía de Alaska el marfil de morsa, que tenía una similitud en el precio con el marfil del elefante. Estas actividades eran dirigidas por la compañía ruso-americana RAK por sus siglas en ruso. Para ese entonces ya se tenía conocimiento de los grandes yacimientos de oro con los que contaba el estado de Alaska, por lo que venderlo parecía simplemente una locura. Alexander Baranov, un talentoso comerciante, fue el gobernador principal de los asentamientos y enseñó a los aborígenes a plantar nabos y potatos, así como también construyó escuelas, fábricas y extendió la práctica de la pesca de las nutrias de mar. Baranov se hacía llamar el Pizarro ruso y se encariñó de Alaska no simplemente por lo económico, sino también por el corazón, ya que su mujer era la hija de un caudillo aleutiano. Baranov llevó a la compañía a tener grandes ingresos económicos, pero la decadencia de la economía y de la compañía rusa comenzó cuando Baranov se hizo anciano y se tuvo que retirar. Los nuevos administradores se asignaron sueldos astronómicos, los precios de las pieles compradas se redujeron a la mitad, y por consecuencia, los aleutianos y los esquimales exterminaron a todas las nutrias, privando a Alaska de su recurso más lucrativo. Los aborígenes cayeron en la miseria y comenzaron a sublevarse, levantamientos que los rusos sofocaban abriendo fuego con sus tanques de guerra. En ese periodo estalló la guerra de Crimea, donde Rusia combatía contra Inglaterra, Francia y Turquía, y se dieron cuenta que no serían capaces de abastecer y proteger a Alaska. Temían que una Inglaterra hostil pudiera bloquear por completo Alaska y Rusia quedarse sin nada. Es así como surge la idea de la compra-venta de Alaska por parte de Rusia. Envió al barón Eduardo Stockel a Washington y en nombre del zar Alejandro II entabló negociaciones con William H. Seward. Las autoridades, mientras se ponían de acuerdo, las poblaciones de ambos países opinaban completamente lo contrario. Por parte de Rusia decían: no podemos entregar las tierras en las que hemos invertido tiempo y esfuerzo para su desarrollo. Por otra parte, del lado de los norteamericanos decían que América para qué necesitaba un cofre de hielo y 50,000 esquimales salvajes que bebían aceite de pescado para desayunar. Pero ante toda la controversia que se había generado, el 30 de marzo de 1867 se firmó en Washington el contrato de venta de 1.5 millones de hectáreas por la cantidad de 7.2 millones de dólares. Una suma que fue muy simbólica, pero los rusos prefirieron recibir algo a perder el estado de Alaska. Si hacemos una comparación con la inflación al día de hoy, Alaska costaría un poco más de 100 millones de dólares. Sería una ganga tomando en cuenta que se estaría comprando un estado completo y aún más, que es el estado más grande de la Unión Americana. El secretario de Estado, William H. Seward, fue objeto de grandes críticas por parte de todos. Decían que cómo se había atrevido a gastarse el dinero público comprando un cofre de hielo. A todo esto, todos le llamaban la locura de Seward. Pero el mejor aliado de William Seward fue el tiempo, porque no pasaron ni siquiera 2 décadas cuando en Alaska se desató la fiebre del oro. Así como también al norte del estado se encontraron grandes yacimientos de petróleo, los cuales hasta el día de hoy son explotados por el estado de Alaska. Joe Juneau en 1880 encontró oro en el estado de Alaska. Hasta ese entonces muy pocos americanos vivían en este estado, pero a partir de ese momento
fue que comenzó la migración de todos los americanos o de muchos americanos de estados adyacentes al estado de Alaska. Fue cuando se dio la fiebre del oro. Esta estatua fue colocada en el 2017, conmemorando así 150 años de la compra de Alaska por parte de Estados Unidos. Nos hemos dado cuenta hasta el día de hoy que la compra de Alaska ha sido una de las negociaciones más rentables que ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica. Con esta compra, Estados Unidos adherió a su extensión territorial más de 151 millones de hectáreas. Si citamos un ejemplo que el día de hoy cada hectárea valiera $100, estaríamos hablando que el estado completo alcanzaría la cifra de $15,000 millones, más de 150 veces el precio que se pagó en ese entonces. Alaska no solo es hielo y tierra como en aquel entonces se pensaba. En el siglo XVIII, con la fiebre del oro, y en el siglo XIX, con los yacimientos de petróleo que encontraron. Con esa riqueza petrolera que tiene Alaska, hoy le permite al gobierno regalar cada año una cantidad un poco más de $1,000 por el simple hecho de vivir. Sus residentes tienen este beneficio todos los años. La economía de Alaska hoy es una de las más importantes del país. Cuenta con una población un poco menos de 1 millón de habitantes y el Producto Interno Bruto llega a los $44 millones al año. Alaska cada año produce 400 veces más de lo que Rusia recibió en 1867. Hoy en día la venta de Alaska desde la vista de los rusos fue un gran error estratégico y económico. Y por parte de Estados Unidos, una de las mejores negociaciones que han hecho a lo largo de su historia. ¿Qué opinas de aquella negociación? ¿Qué pensarán los rusos hoy en día de aquel contrato donde prácticamente perdieron el estado de Alaska? ¿El día de hoy sería una nación más potente por tener parte de su territorio en el continente americano? Espero que este video te haya gustado y hayas aprendido algo. Y si aún no lo haces, considera suscribirte a mi canal. Y sí,